Buenas tardes, somos el grupo número 3 del subproyecto Derechos Romanos, quienes conversaremos de lo atinente al módulo 2 sobre el ordenamiento jurídico romano, especialmente de los procesos formularios. Nuestro equipo lo conforma Rojas Amaure, quien definirá los procesos formularios, Bolívar Ana, quien hablará sobre la estructura de la fórmula, Hurtado Carlos, quien comentará sobre los momentos procesales, y concluirá nuestra compañera Campos Jacqueline. El procedimiento formulario era un método utilizado en el derecho romano para resolver conflictos legales. Este se basaba en la participación de un magistrado o un juez, quien supervisaba el proceso y dictaba la sentencia final. El procedimiento formulario estuvo vigente durante el periodo de la República Romana y el Imperio Romano, aproximadamente desde el siglo II a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Durante este tiempo pasó diversas modificaciones y adaptaciones a medida que evolucionaba el sistema legal romano. El procedimiento formulario se caracterizaba por ser un proceso formal y estructurado. Incluía varias etapas como la presentación de las partes involucradas, la recopilación de pruebas y testimonios y los alegatos legales. Además, se utilizaban fórmulas específicas para la redacción de los documentos legales y la solicitud de acciones legales. Dentro del procedimiento formulario existían diferentes clases o tipos de acciones legales que podían llevarse a cabo. Estas acciones podían ser acciones que se dirigían contra una persona específica que se dirigía contra un bien o una propiedad. También se distingue acciones reivindicatorias, acusatorias, constitutivas, entre otras, cada una con sus propias características y requisitos legales. Dentro de la estructura de la fórmula conseguimos que en ella hay partes ordinarias y partes extraordinarias. Dentro de las partes ordinarias, la primera de ellas es el nombramiento del juez o de los jueces. La segunda de ellas es la que se manejaba bajo el término demonstratio. Esta era la que se insertaba al principio de la misma y su función era designar el asunto que se iba a alegar en la demanda. Normalmente ella iniciaba con una frase determinada, puesto que, la cual iba acompañada de un sujeto y de un verbo. La tercera parte ordinaria de esta estructura de la fórmula era el intentio. El intentio era la parte de la fórmula en la que se expresaba el derecho que el demandante alegaba, y esta se presentaba de dos maneras. Se presentaba de una manera cierta y de una manera incierta. Se presentaba de una manera cierta cuando se determinaba una cantidad o una cosa exacta, y de una manera incierta cuando no había algo allí determinante, fuese una cosa o una cantidad de dinero. La cuarta parte ordinaria que maneja la estructura es el condenatium. El condenatium era la facultad que tenía el juez para ordenar o para absolver quien estuviese demandado en ese momento. Y la última parte ordinaria de la estructura era el adjudicatio. El adjudicatio era la parte de la fórmula que se utilizaba cuando habían juicios divisorios. Estos se hacían cuando se le debía adjudicar una cosa a una persona, a varias personas o a todas las personas que estaban comprendidas allí. Esta parte tenía dentro de ella tres acciones. La primera acción de ella era la actio familiae eriscundae. Esta acción se empleaba cuando existía
dentro de la demanda una división de herencia. La segunda de ellas era actium comuni dividiendo, y esta se utilizaba cuando existía división de bienes en común. Y la tercera y última acción que había dentro del adjudicatio era la actium finium regundorum, que era la que se utilizaba cuando se establecían límites entre los fundos. Por otro lado, en cuanto a las partes extraordinarias de la estructura de la fórmula, encontramos dos partes. La primera de ellas se denominaba con el término las praescripciones. Estas eran una de las partes extraordinarias que se ubicaban en la cabecera de la fórmula, las cuales eran una advertencia que recibía el juez de parte del magistrado para que en ese caso puntual indagara más a fondo sobre los litigios de ella. Y en esta parte se manejaban dos términos muy puntuales. Cuando esas prescripciones eran a favor del demandante, se manejaba el término pro actore, y cuando se aplicaba o era a favor del demandado, se utilizaba el término pro reo. La segunda de las partes extraordinarias en esta estructura era el exceptio. El exceptio era la parte de la fórmula que permitía al demandado oponerse a la acción del demandante a través de alegaciones para rechazar o paralizar definitivamente tal acción. Aquí también se manejaban dos términos muy puntuales, que era el replicatio y el duplicatio. Estos términos, el primero de ellos se utilizaba cuando el demandante podría contrarrestar el exceptio de parte del demandado, y el duplicatio se utilizaba cuando el demandado contestaba tal replicatio. Y esto se hacía pues sucesivamente hasta que alguno de ellos se agotase en el proceso, y pues allí se daba por terminado el mismo. Momentos procesales de la tramitación. En el derecho romano existen dos momentos procesales. El primero es el in iure, es la etapa procesal en el que el magistrado organiza el juicio. Tiene como fin fijar el planteamiento de la cuestión litigiosa y fijar los términos jurídicos, sin considerar la veracidad o falsedad de los hechos invocados por las partes. Allí el magistrado no decide, sino que la única decisión que toma es si pasa a juicio o no pasa a juicio. Es lo que, más o menos algo similar, lo que conocemos hoy en día en los tribunales penales como los tribunales de control. En este procedimiento, el in iure, las partes hacen su presentación al magistrado, exponiendo los puntos de la controversia, patentizándose allí la naturaleza jurídica de lo alegado. La protección allí se invoca y se provee del nombramiento del iudex sobre la base de un contrato arbitral, lo que conocemos actualmente como el litis contestatio, que implica la aceptación del fallo o laudo que éste emitía. El procedimiento número 2 es el apud iudice. El apud iudice es la segunda fase del procedimiento, donde se señala el cese de la actividad magistratual con la intervención de un juez que podría ser árbitro particular designado por los litigantes para dirimir la contienda. En estos dos procedimientos imperaban los principios de bilateralidad de la audiencia, de oralidad, de inmediación, de publicidad y de prueba. Y la sentencia podría ser declarativa, constitutiva, condenatoria o absolutoria. Terminando ya esta exposición de los procedimientos civiles según el derecho romano, el procedimiento por formulario es la segunda fase de los tres grandes momentos de estos procedimientos. También vale destacar que formulario es precisamente la instrucción escrita. Y rescatamos entonces que en esta fase del procedimiento por formulario viene a flexibilizarse un poco el trabajo,
ya que el que lo antecedió era muy estricto, era bastante complicado, había por cierto mucha intervención de la parte del Estado y una de las características del procedimiento por formulario es que ahora lo privado está prácticamente por encima de lo público. De hecho, la citación es de carácter privado. Por otra parte, una importante característica es la tipicidad, el hecho de que hay una fórmula escrita para cada supuesto delito y ese formulario, esa fórmula escrita está tipificada según la ley. Además, nos encontramos con la estructura del procedimiento por formulario, que puede ser ordinaria o extraordinaria, y también la tramitación que se puede hacer ante el juez o ante el magistrado. En definitiva, con el procedimiento por formulario vino a flexibilizarse un poco más este trabajo para resolver las controversias. El pretor ya no es ese personaje que prácticamente no tiene mucha importancia en los juicios, ahora sí, porque ayuda a ordenar el procedimiento, lo que nosotros pudiéramos decir el papeleo. Los magistrados encuentran más trabajo y entonces ahora este procedimiento se suma a otros que es lo que nos queda del derecho romano, que tantas cosas hoy día pues todavía las preservamos aún en el derecho moderno.